Que Dios me los bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Quisiera compartir una palabra. Esta palabra, hermano, podemos mirar el grande amor y la grande misericordia del Señor. El Señor Jesús, si algo anhela Él, si algo quiere Él, es que ninguno de nosotros nos perdamos. Que si andamos desviados de sus caminos, que volvamos a sus caminos. Mire, Él siempre está con las manos abiertas, esperándonos, por si nosotros nos desviamos, que nos reconciliemos con Él. Y es tan fácil, hermano, reconciliarse con Dios. Uno y Dios sabe cómo anda uno en su caminar con Él. Y mire al Señor, le baste mucho un segundo para Él perdonarnos, porque Él es amor. Y la palabra que quisiera compartir, hermano, viene relacionado todo con eso que el Señor nos está advirtiendo, que el Señor nos está preparando para que no nos sorprendamos por todas estas cosas que estamos viendo, por todas estas cosas que están pasando en el mundo. La escritura se tiene que cumplir y la escritura, hermano, se cumple así como está escrita al pie de su letra. Porque es santa la escritura, hermano. Mire, me llama mucho la atención los apóstoles hace más de 2000 años preguntándole al Señor Jesús por las señales del final del siglo. Mire, esta escritura está en Marcos 24 del 1 al 13. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jesús predica la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirás de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor Jesús aconsejando, el Señor Jesús preparando. Y así como el Señor Jesús le hablaba a sus discípulos, de la misma manera el Señor Jesús nos habla a nosotros, a nuestras vidas, de diferentes maneras. Mira, hermanos, el Señor Jesús siempre quiere que estemos preparados. Acordémonos, hermano, acordémonos de que usted y yo, cuando andábamos en el mundo, el enemigo nos hacía como él quería.
Pero cuando nosotros venimos a los caminos de Dios y tratamos día a día de agradar a nuestro Padre Celestial, el diablo se enoja. El diablo se enoja, Satanás, hermano. Satanás, como dice su palabra, que lo compara como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Si meditamos bien en la palabra, dice, buscando a quien devorar. Siempre el animal más grande siempre va buscando a la presa más débil. En este caso puede ser que uno ande débil espiritualmente, que haya dejado de leer la escritura, que haya dejado de orar, que haya descuidado tener esa relación con el Señor. Es bien importante, hermano, el estar preparado. Los tiempos que estamos viviendo, como dice su palabra, es principio de dolores. La escritura se está cumpliendo y es necesaria que esta escritura se cumpla. Es bien importante, hermano, el estar preparados, el alimentarnos espiritualmente. Como le repito, cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, nos volvimos enemigos del diablo. Y por lo tanto tenemos un enemigo, hermano. Tenemos que estar conscientes de eso y tenemos que estar alimentándonos espiritualmente, leyendo su escritura y tratar el día a día, hermano, de esa relación con el Señor, de irla mejorando. Como dice su palabra, que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Tenemos que tratar día a día de esa relación de nosotros con el Señor, que sea mejor. Tratar día a día de ser unos mejores hijos de Dios. Y también, como dice su palabra, que tenemos que compartir el Evangelio. Lo podemos compartir de muchas maneras, lo podemos compartir predicando su palabra, leyendo su palabra, hablando al inconverso, pero también hay una manera también de predicar su palabra, es con nuestro comportamiento, con nuestra manera de ser. El inconverso que sabe que usted y yo somos cristianos, él siempre nos está observando para ver cómo es nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos. Así que es bien importante, hermanos, que nos preparemos espiritualmente. Y como les digo, estamos en una guerra espiritual. Y cuando uno está en una guerra espiritual, uno tiene que estar alerta, uno tiene que estar atento. Y tenemos que tomar las armas que el Señor nos ha dejado para no estar débiles espiritualmente. Cuando uno va a una guerra, hermano, uno tiene que estar alerta, uno tiene que estar listo, uno tiene que estar preparado, porque uno no sabe de dónde le va a llegar esos dardos que el enemigo le avienta a uno. Por lo tanto, uno tiene que estar preparados. Pero como dice su palabra, que en los últimos tiempos que va a aumentar la maldad, pero también va a sobreabundar la gracia. Agarrémonos de esa gracia, que es Cristo Jesús, hermano, y preparémonos y alimentémonos espiritualmente. La palabra siempre quiere lo mejor para usted y para mí. He ahí la importancia de leer la escritura, de prepararnos espiritualmente. Quisiera compartir una palabra más, hermano, ya para terminar. Mire, esa la encontramos en 2 de Pedro 5. Es Pedro, de la misma manera, mire, como él anduvo con Jesús, es Pedro también, un Pedro aquí, ya no el Pedro que se alteraba, ya no el Pedro el enojón, sino ya un Pedro anciano,
aconsejándonos. Es bien importante los consejos y tomarlos y meditar, hermano, porque acordémonos, como dice su palabra, estamos en principio de dolores y el Señor ya viene pronto. Primera de Pedro 5, del 8 al 11, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, siendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los animo, hermano, que nos alimentemos espiritualmente, que estemos atentos a esos dardos que el enemigo nos avienta, hermano. Alguna discusión, algún problemita, meditemos quién está detrás de ese problema, quién está detrás de ese conflicto. Es el enemigo, hermano. Y por lo tanto, si usted y yo lo identificamos, nos va a ser más fácil para soportar esos dardos que el enemigo nos va a aventar, hermano. Le vuelvo a repetir, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso estemos fuertes estemos fuertes espiritualmente, alimentémonos día a día, hermano, porque el Señor está cerca a su venida. Que Dios me los bendiga, hermano. Adelante. Bendición.